El modelo contable se emplea para el estudio teórico de la contabilidad e implica definir tres conceptos. Para cada uno de ellos tenemos dos alternativas. La unidad de medida, que puede ser homogénea, del mismo poder adquisitivo con ajuste por inflación, o heterogénea, de distinto poder adquisitivo. Criterio de evaluación podría ser el valor de costo, que es el históricamente incurrido, o valor corriente, el sacrificio económico que deberíamos hacer en el momento de la evaluación para obtener el bien, y el capital a mantener, que puede ser el financiero, los pesos aportados por los socios o el físico, el necesario para mantener cierta capacidad operativa. En la asignatura previa, contabilidad básica o contabilidad 1, en el plan anterior, el modelo contable estudiado era el siguiente: unidad de medida heterogénea de distinto poder adquisitivo, criterio de evaluación, evaluación al costo, el históricamente incurrido, y capital a mantener, el financiero, los pesos aportados por los socios. En la asignatura contabilidad intermedia, en el plan anterior, contabilidad 2, estudiamos un modelo que lo definimos de esta manera: unidad de medida homogénea, del mismo poder adquisitivo, criterio de evaluación, evaluación al costo, el históricamente incurrido, y capital a mantener, el financiero, los pesos aportados por los socios. El principio costo-mercado del menor, que empleaban en las asignaturas anteriores, ahora lo redefinimos y lo enunciamos como costo reexpresado o valor recuperable el menor. El valor recuperable es el mayor entre dos valores: el valor neto de realización, que es el precio de venta menos gastos directos de venta, y el valor de utilización económica, que es el valor de uso. Este valor funciona como límite para la evaluación de los activos. Un modelo basado en valores de costo implica reconocer desvalorizaciones y no reconocer valorizaciones de activos. Como dije al inicio, el modelo contable se emplea para el estudio teórico. En la práctica siempre se reconocen excepciones, porque aunque pensemos que el valor de costo es el mejor valor, por ejemplo, para algunas cuentas puede ocurrir que el valor corriente refleje mejor la realidad económica, y por esencialidad tengamos que aplicarlo, porque de acuerdo a las cualidades de la información tenemos que tomar el valor que mayormente se aproxime a la realidad económica, como ocurre en el caso de la moneda extranjera, de los bienes de fácil comercialización, como moneda extranjera, títulos públicos, acciones, ¿no?, que se evalúan al valor neto de realización, es decir, a sus cotizaciones. En este caso, tenemos un valor objetivo y que refleja mejor la realidad económica. Por eso lo tomamos como excepción. También tomamos como excepción las inversiones permanentes en acciones, que se evalúan al valor patrimonial proporcional, las cuentas y cobrar y pagar en moneda extranjera, que se evalúan al tipo de cambio vigente al cierre de ejercicio, comprador y vendedor respectivamente, los plazos fijos y las cuentas que devengan intereses a pagar y cobrar, que tomamos el valor original más los intereses y actualizaciones, los títulos públicos a ser mantenidos hasta su vencimiento, que lo evaluamos a su valor actual. Los anticipos a proveedores, que fijan precio, ¿no?, que lo evaluamos en función al valor de reposición de los bienes al cierre de ejercicio. Nos encontramos que la unidad de medida que se toma para homogeneizar los elementos de los estados contables
y poder llegar a compararlos es la moneda. Pero lo que ocurre es que la moneda no constituye un patrón estable de valor, su poder adquisitivo varía. Por ese motivo, las normas contables proponen tomar como unidad de medida, en un contexto de inflación, la moneda de poder adquisitivo vigente al cierre de ejercicio. Para poder aplicar este mecanismo de ajuste por inflación, tenemos que diferenciar cuentas que están en moneda de cierre, como por ejemplo caja y banco, cuenta corriente, moneda extranjera si se evalúa el tipo de cambio de cierre, créditos si se devengaron los intereses y actualizaciones al cierre, deudas si se devengaron los intereses y actualizaciones al cierre, inversiones si se evaluaron a su cotización al cierre. Y monedas que están en moneda de origen, como por ejemplo bienes de cambio, bienes de uso y activos intangibles. Las cuentas de resultado todas están en moneda de origen. Capital, reservas y resultados acumulados también. A estas son las que le vamos a tener que aplicar el mecanismo de ajuste. El mecanismo de ajuste consiste en estos pasos. Anticuar, que es determinar la fecha de origen. Armar el coeficiente de los índices que elabora la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Tomar el de cierre sobre el índice de origen. Aplicar el coeficiente y bueno, luego comparar con el valor recuperable, porque como lo habíamos dicho anteriormente, este es el límite para la evaluación de los activos. Entonces, los rubros los podemos clasificar en monetarios o expuestos, que aquellos que están expresados en moneda de cierre, no se reexpresan y generan respaldo. O no monetario o no expuesto, que son los que están en moneda de origen, sí se reexpresan, pero no generan el respaldo. Y tenemos también rubros que no entran en ese cuadro anterior, con las características del cuadro anterior, que son los que llamamos cuasimonetarios, que están en moneda de cierre, pero no se reexpresan por el mecanismo general de ajuste, que son todos los que mencionamos como excepciones. No generan respaldo, ¿sí? Están en moneda de cierre, no se reexpresan por el mecanismo general de ajuste y no generan respaldo. Vamos a ver por un ejemplo, ¿no? Supongamos que se constituye una sociedad con 100.000 pesos en efectivo, no se realiza ninguna operación hasta el cierre de ejercicio y hay una inflación del 10% en el periodo. Bueno, en la contabilidad histórica no tenemos ningún resultado porque no hubo transacciones con terceros. Pero en la contabilidad de moneda homogénea, donde practicamos el ajuste por inflación, sí, porque acá vamos a tener una pérdida del 10% de 100.000 por haber mantenido estos 100.000 pesos en efectivo. ¿Y cómo se va a reflejar? Bueno, vamos a hacer el asiento RECPAN a capital social porque caja ya está en moneda de cierre, perdón, caja está en moneda de cierre. Ahora vamos a reexpresar. Capital está en moneda de origen y sí lo tenemos que reexpresar. Entonces, reexpresado es 110.000 porque la inflación fue del 10% y el asiento que vamos a hacer es RECPAN a capital social. La comprobación de si este resultado está bien consiste en aplicar la tasa de inflación sobre los rubros que generaron ese resultado. En este caso, este resultado lo generó caja por mantenerla en efectivo durante un periodo que tuvimos 10% de inflación. El 10% de 10.000 es una pérdida de 10.000 pesos. Los activos monetarios generan pérdida y los pasivos ganancia. Bueno, este otro caso suponemos que en lugar de mantenerse en efectivo, esos 100.000 pesos
compramos mercadería, lo invertimos en la compra de mercaderías, ¿sí? Entonces, las cuentas que me van a quedar es mercaderías a capital social. En la contabilidad en moneda heterogénea no reconocemos ningún resultado, pero en la contabilidad ajustado por inflación practicamos el ajuste de inflación, pero acá tampoco va a haber resultado porque no tenemos rubros expuestos. Mercadería no es un rubro expuesto a la inflación. Entonces, vamos a hacer los asientos. Mercaderías a RECPAM por el ajuste de mercaderías del 10%, 10.000, y vamos a hacer el asiento RECPAM a capital social también por 10.000, con lo que el resultado queda en cero. La comprobación de este resultado sería que es correcto porque no tenemos rubros expuestos a la inflación, como ocurría en el ejemplo anterior.